norteamericano, que es una canción de Hoagy Carmichael, es bien antigua, muy antigua, del año 30, y que la han cantado algunos montones de tipos y cantantes. Debe ser una de las más versionadas canciones típicas estadounidenses, y que ahora en Twitter, tú donde poní el dedo, aparece gente cantando Georgia on my mind, Georgia en mi mente. Pero todos los días, esta elección en Estados Unidos, todos los días ha tenido un estado regalón, porque ayer era Nevada, el día anterior era Wisconsin, el día cuando se abrieron las urnas, empezaron el cuento, era Ohio y el estado predictor. Entonces todos los días se ha trasladado la atención hacia alguno de los estados de Estados Unidos, y se empiezan a prenderle velitas a esos estados, por decirlo. Hoy día es Georgia, obviamente, por la leve ventaja que está teniendo Biden sobre hace más o menos una hora Biden superó al presidente Trump en el conteo de Georgia. Y esto por 1,000 y tantos, 1,200, 1,300 votos. Nunca había estado punteando en Georgia, y por lo tanto empiezan a salir todo esto con Georgia on my mind. Hay que decir una cosa también que es bien particular, que es bien extraña. El presidente Trump dice y lo dice literalmente, que el voto postal es fraudulento. ¿Cómo votó Donald Trump? Es que eso te iba a decir. O sea, Donald Trump votó por voto postal. Él no fue a ninguna urna presencial. Hizo el mismo uso de una cantidad gigantesca, 100 millones de estadounidenses que utilizaron el voto postal, que tiene una solidez cultural e histórica, pero profundísima en Estados Unidos. El propio presidente Trump votó a través del voto postal. Sí. Bueno, y el voto postal es una institución en Estados Unidos. O sea, esta no es la primera elección en la que se hace. O sea, Donald Trump, parte de los votos con los que salió elegido hace 4 años atrás fueron con voto postal. Aquí es sumamente clara la estrategia. Sí, yo creo que es un error creer que Trump está descontrolado haciendo y diciendo todo lo que ha hecho y dicho estos días. Yo creo que claramente aquí lo que está haciendo Trump es una estrategia, está aplicando un libreto diseñado para la posible derrota, claramente, y no irse como un presidente que no logró la reelección, sino que dividir, polarizar y minar la legitimidad de quién vaya a ser su sucesor. Entonces, y esa estrategia la puso en duda, la puso en marcha, de hecho, días antes de la elección, porque desde días antes de la elección Trump ya empezó a hablar de riesgo y empezó a advertir de un posible fraude. Entonces, si bien no se vino la marea demócrata que se dijo, y efectivamente en Estados Unidos, la mitad de Estados Unidos apoya a Donald Trump y ha sacado más votos de los que todo el mundo pensó, efectivamente aquí Donald Trump es el gran perdedor y está aplicando un libreto que es sumamente peligroso para la estabilidad democrática de Estados Unidos. Bueno, yo quería decir eso también. Sí. Me parece espantoso el libreto. Me parece que la manera como Trump ha logrado tensionar la democracia estadounidense, que bueno, es una de las más sólidas del mundo, a pesar de la obra de ingeniería de su sistema electoral, que parece muy enredado. Creo que lo que ha hecho en base a mentiras o medias verdades no tiene precedente. O sea, las elecciones siempre han sido voto a voto. Me acordaba de la elección Al Gore con Bush, hijo, el 2000, que se resolvió en tribunales, y que también la Corte Suprema, un problema con Florida y todo, pero esta sarta de mentiras que las cadenas internacionales lo pongan en mute y digan en su generador de caracteres está acusando fraude sin ninguna prueba. Yo no recuerdo que haya pasado algo así, y lo que más me preocupa es que va a haber que empezar a acostumbrarse a este tipo de cosas, a mentiras flagrantes en los medios o en las plataformas más institucionales que antes nos daban confianza y que ahora vamos a tener que volver a chequear una y otra vez. O sea, eso me parece
Yo tengo la impresión, yo tengo la impresión, Felipe, que en realidad va a ocurrir exactamente lo opuesto. Yo creo que lo que han hecho algunos medios estadounidenses, y sobre todo los que son medios que, por ejemplo, apoyaron en la elección a Donald Trump. Acuérdense ustedes que en Estados Unidos es muy común que los dueños de los medios, las que se reflejan en las páginas editoriales de los medios, los dueños de los medios en una elección digan por quién ese medio se inclina a votar. Eso es tremendamente común y todo el mundo entiende que no están hablando los periodistas del medio, sino que están hablando los dueños del medio. Bueno, los dueños de varios de los medios que, por ejemplo, USA Today, que endosó a Donald Trump en las elecciones, bueno, USA Today cuestionó profundamente y se retiró estaba haciendo un streaming de la conferencia de prensa del presidente Donald Trump cuando él dice que esta es la elección más fraudulenta de la historia. Se retiró USA Today, que es un medio extraordinariamente cercano históricamente al mundo conservador republicano. Y por lo tanto, a mi modo de ver, la lección que va a quedar es la inversa. Es que tú no puedes tratar de generar condiciones, incluso siendo presidente de Estados Unidos, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, sin tener un costo muy fuerte en la opinión pública, como pasó con incluso los propios pilares, si tú quieres, editoriales, periodísticos, que te habían apoyado y te seguían apoyando hasta antes de ayer. Sí. Sí. Ahora, otra cosa totalmente distinta es la lógica de las fake news que funcionan sobre la base de las redes sociales. Ahí, claro, eso, por cierto, va a seguir y la alternativa que de alguna manera combate aquello es el chequeo de información relevante que hacen y que hoy día prácticamente es un estándar en muchos de los medios que han generado un departamento de chequeo factual de noticias, porque advierten que probablemente esa va a ser un departamento que lejos de crecer va a aumentar probablemente su capacidad. Bueno, lo que pasa aquí con Estados Unidos nos está dejando varias lecciones y cosas de que tenemos que tomar nota. Precisamente lo que hablan ustedes del papel de los medios y cómo los medios pueden tener líneas editoriales también, pero hay ciertos límites. Y claro, ayer causó mucha expectación o mucho impacto lo que pasó con algunas cadenas cuando pusieron abiertamente que el presidente estaba mintiendo y que habla de fraude sin pruebas. Entonces las alineaciones políticas que pueden tener los medios tienen ciertos límites también cuando hay cosas o hay bienes o intereses superiores, como en este caso la estabilidad del sistema democrático. Y el tema de las fake news, bueno, ese es un gran capítulo el cual estamos recién empezando a escribir en los medios de comunicación, porque las fake news han sido hace unos años nomás que se han instalado como una piedra en el zapato y si bien, como tú dices, parecería una tontera, porque uno de los deberes del periodismo siempre es el chequeo de información, no llegar y publicar, sino que chequear la información antes de difundirla y publicarla. Pero es tanto el flujo de información y además el tema, la tecnología, los WhatsApp, las redes sociales, que el riesgo siempre es sumamente alto. Y efectivamente, como te dice Fernando, está empezando a salir toda una corriente. Medios de comunicación tienen equipos destinados o se están generando grupos de periodistas que tienen su propio espacio. Hay uno acá en Chile que se llama Malespina, que se dedican precisamente y que funcionan solo por redes sociales y que se dedican exclusivamente al chequeo de información, tanto de cosas que andan en redes sociales como de cosas que dice la clase política. Yo los sigo y los veo, por ejemplo, y si dicen en una pauta, una autoridad dice hemos entregado 4.000 millones de pesos se chequea que efectivamente sean 4.000 millones de pesos y no sean
2000 y que sean cifras infladas para términos comunicacionales. Creo que ese ejercicio es sumamente bueno y sano en Estados Unidos y en todas partes, precisamente porque la transparencia de la información es la orden del día finalmente y es lo que se demanda en todas partes y por lo general la élite o las clases políticas siempre tienen la tendencia a acomodar la información y la realidad para sus propias agendas. Sí, hay un solo punto ahí que yo tengo la impresión que está para quedarse y que en las redes sociales abunda mucho, que es el tema del fanatismo. El fanático, como lo decía Winston Churchill en alguna oportunidad, es aquella persona que nunca cambia de idea ni puede cambiar de tema y que tiene, para el fanático, lo que cree le da seguridad. Le da tremendamente seguridad. Y por lo tanto, aceptar que las cosas son de una manera distinta lo inseguriza y por lo tanto no se expone a evidencia alternativa a la suya. Y por eso es que funciona muy bien la lógica fanática en redes sociales. Tú puedes decir cualquier cosa sin necesidad de mostrar pruebas. Pero si es que eso que estás diciendo calza con el sesgo o el prejuicio que tiene la persona que está escuchando, esa persona no necesita que se lo demuestren, lo refuerzan, porque ya tiene previamente ese sesgo. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo clásico que se establece en términos del fanático, es ese fanático que quemó la biblioteca de Alejandría. Y cuando lo toman preso, él explica lo que dice ese. Y dice, o los libros que hay aquí dicen lo mismo que el Corán y entonces son inútiles, o dicen otra cosa y entonces son blasfemos. En cualquier caso, merecían ser quemados. Que es una brillante frase de alguien que no puede cambiar de opinión. No puede, se le viene el mundo abajo si cambia de opinión. Mira tú lo que hace Steve Bannon ayer. Steve Bannon, que fue asesor del presidente Trump de Seguridad Nacional, ayer dice explícitamente, y lo empiezan a bajar todo de todas las redes sociales inmediatamente, y quizás tiene hasta repercusiones penales. Él dice que al director del FBI de Donald Trump y al encargado de toda la epidemia del coronavirus de Donald Trump, el doctor Fauci y el director del FBI, debieran decapitarlos y colgar y poner su cabeza en una pica en frente de la Casa Blanca, para que todos los funcionarios sepan que no se puede argumentar o no se puede ir contra la voluntad del presidente de Estados Unidos. Tal cual. Sí. Me hace acordar la seriedad con que fue entrevistado Bannon en un medio importante chileno. Sí. Axel Kaiser lo entrevistó en el Mercurio. Sí. Y un personaje, el creador de Trump, digamos, publicitariamente hablando, diría yo. Sí, una persona súper hábil, que fue, pero apreciadísimo por Donald Trump durante su campaña. Después, como casi todas las cosas que han pasado, los que son súper cercanos a Trump y él los lleva al gobierno terminan siendo despedidos brutalmente, como pasó con John Bolton, otro halcón durísimo del Partido Republicano, y muy duro, una persona muy extremo, y que llegó a Seguridad Nacional de Donald Trump, y que Donald Trump después, por diferencias en términos de la estrategia geopolítica, lo termina echando y basureando públicamente, al punto que John Bolton saca un libro que es bien perjudicial para el presidente Trump, pero esa ha sido más o menos el estándar del presidente Trump. Pero incorpora personas a quienes ensalzan y después de un ratito los echa basureándoles muy fuertemente. Es muy particular eso. Lo que tú decías de las redes sociales es cierto, o sea, las redes sociales son un circo romano, Twitter sobre todo, son un circo romano, pero eso también ha sido, o sea, aparte de los altos niveles de intolerancia,
eso mucho ha sido alimentado, y volviendo al tema de las fake news, además, todo eso ha sido muy alimentado por la creación de los bots. Y los bots son un elemento que ha distorsionado el objetivo, el fin y la forma en que se desarrollaron las redes sociales. Porque efectivamente ella ha sabido, Felipe ha reportado varias veces ese tema de los ejércitos de bots que se contratan con intereses políticos para instalar agenda en redes sociales. Entonces, eso también viene a distorsionar el debate, pero también a crear realidades que no son, o alimentar fake news. Sabido es que José Antonio Kast, por ejemplo, también trabaja mucho en redes sociales con bots para que amplifiquen su discurso, y muchas de las cosas que dice Kast no son ciertas, son mentiras. Y eso se amplifican en las redes precisamente gracias a estos ejércitos de bots. Sí, a mí me llama mucho la atención, usted capaz que maneja mejor la cifra, pero entiendo que hasta el momento hay un 65% de participación en las elecciones de Estados Unidos, lo cual es un porcentaje muy alto. Y por supuesto hay mucha gente, millones de personas, casi 60 millones que han votado por Trump, y es un mundo que, por lo menos desde acá, para mí no es muy cercano, un mundo de efectivamente fanatismo religioso. No sé si vieron el video muy popular de Paula White, que era como la spiritual advisor de Trump, que hace una letanía diciendo, bueno, eso es fanatismo. I hate the sound of victory, y como esa gente hay un montón, o sea, no es mucho. A nosotros no nos parece, pero no sé, pues pienso en Utah o en estados así, Arizona quizá, los estados más conservadores, y de esa gente hay un montón y tienen mucha influencia pública, digamos. O sea, Estados Unidos, por supuesto que no son los neoyorquinos de Brooklyn, y es ahí justamente en el centro del país donde en la América profunda, donde Trump tiene su gran base de electores, y hay un fanatismo y hay un mundo del cual, por supuesto, no nos vamos a despercuir porque gane Biden. O sea, esas personas van a seguir estando ahí como agentes de influencia, como líderes de opinión en sus respectivos círculos. Así que creo que para mí es muy interesante ver todo ese mundo y qué va a pasar de aquí en adelante con ellos. Fernando, mientras conversábamos, me acordé de algo que hablábamos el miércoles en la radio, y que tú me preguntaste, y que trayendo la conversación de vuelta a Chile, y tú me preguntaste por el MinSal, y me preguntaste por la salida de Arturo Zúñiga a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y yo te dije, lean al día siguiente el mostrador, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ayer efectivamente en el diario sacamos un tema que lo reportó efectivamente Felipe, y que era sobre la trastienda de la salida de Arturo Zúñiga del MinSal, algo sobre lo cual además le preguntaron ayer en la conferencia de prensa al ministro Enrique París, y le optó por bajarle el perfil a la situación. Y nada, quería sacarlo a colación para aprovechar que está Felipe con nosotros, para que a quienes escucharon el programa el miércoles y no les pudimos responder por qué había salido Zúñiga, Felipe se los puede responder ahora. A ver, Felipe. Bueno, me parece que hay una serie de irregularidades que lindan con la corrupción respecto de los gastos motivados por la pandemia, gastos de salud. Digamos, la Contraloría está encima, viendo cómo se hicieron todos los contratos de millones de elementos de protección personal, contratos de residencias sanitarias. O sea, hay un caso que ya es público en la web de la Contraloría, que se pagaron 513 millones para una residencia sanitaria en Mejillones. Mejillones es un poblado bastante chiquitito. 513 millones sin ninguna prueba, sin ningún contrato, sin ningún papel. Fue una cuenta, o sea, fue un contrato de palabra. Entonces, casos como ese, por supuesto que levantan la alerta de la Contraloría, y en varios servicios de salud, en varios hospitales, desde julio que ya se hacen auditorías para ver de qué manera se hicieron los contratos para la compra de los insumos, y huele que hay mucho negociado, digamos, y puede ser decepcionante en el sentido de que otra vez nos encontramos con que
la promesa de la alta gestión de la derecha se parece mucho a la vieja política, digamos. No es mejor que en los peores episodios de la Concertación o del bloque centro-izquierda. O sea, Arturo Zúñiga se va en medio de una operación comunicacional que lo instala como un futuro candidato, con el apoyo de Jacqueline Van Rysselberghe. Está pensando si va a ser diputado por la región de Higgins o candidato constituyente, pero detrás de eso hay un fantasma de una pésima gestión, digamos, más allá de que, por supuesto, la pandemia hace que algunas cosas administrativas puedan ser más laxas y que uno compre cosas a lo mejor con mucho trato directo, pero hasta ahora la DIPRES, por ejemplo, está muy molesta con Zúñiga porque los gastos que hizo, muchos de ellos no tienen respaldo. Una cosa es que te dejen gastar con más soltura, con más laxitud, pero otra cosa es que no tengas respaldo de lo que gastaste. Y eso es lo que no se dejó ver cuando se oficializó o cuando salió en la prensa la salida de Zúñiga. Creo que hay mucho paño que cortar en la medida que los informes de Contraloría vayan decantándose. O sea, sé que ahora en salud están trabajando fuerte para ordenar los contratos y para dejar todo en regla para poder contestar los preinformes de Contraloría, pero podría terminar incluso con aristas penales, digamos. No lo descartaría. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que haya un pronunciamiento definitivo por parte, por ejemplo, en el caso de Contraloría? El tiempo. Se demoran las auditorías unos 4 o 5 meses, según me comentaba la gente de Contraloría. Y estamos más o menos en la quemada. O sea, se empezaron en julio, agosto, la mayoría deberían estar por terminar ahora. Por eso tanto apuro al interior del MinSal para ordenar. Sé que hay algunos preinformes listos que no han sido públicos todavía, pero parlamentarios de la Comisión de Salud sí han tenido acceso a ellos y en realidad los resultados son bastante complejos. Y por eso digo que así se explica un poco el apuro en la salida de Zúñiga, y una salida bastante limpia, bastante aséptica, pero que, bueno, había que hurgar un poquito para darse cuenta de las verdaderas razones, o parte de las verdaderas razones de su alejamiento. O sea, disculpa, Felipe, sí. No es solo proteger a Zúñiga y hacerle una salida limpia. O sea, si Zúñiga seguía en el cargo, cuando se den a conocer estos informes de Contraloría, el MinSal, que ha estado permanentemente en el ojo de la crítica por el manejo de la pandemia, que en los últimos meses, además, el ministro París ha estado en el ojo de la crítica por el conflicto de los mails con el Ministerio Público. Hay que recordar que en estos días volvió a pedir una prórroga de 42 días para poder entregar los mails que está pidiendo la Fiscalía para la investigación por las querellas que hay sobre el manejo de la pandemia. Entonces, un informe de Contraloría donde se confirme que hubo mal manejo de recursos públicos, algo que se ha dicho reiteradas veces durante todos estos meses, pero que sin un asidero de un documento oficial, iba a ser un golpe para el MinSal y para el gobierno. Entonces, sacar a Zúñiga en estos momentos era lo más propicio para tratar de aminorar el golpe que les va a venir después con estos informes. Claro. Sí, yo insisto que no hay que ser más papista que el Papa. O sea, estamos en un estado de excepción y por supuesto los gastos pueden tener algunos desfases administrativos, llamémosle, no sé, estoy buscando el mejor eufemismo. No quiero asociar necesariamente a corrupción que haya un desorden administrativo, pero sí creo que ha excedido, según lo que cuentan al interior del MinSal, ha excedido todas las recomendaciones mínimas de orden administrativo. Entonces eso es lo que sorprende. Ya se han descubierto negociados con las residencias sanitarias. Yo mencionaba el de Mejillones, pero también hay uno acá en Santiago que era un hotel arrendado a una persona que trabajaba al interior del MinSal. O sea, operadores de partidos políticos aprovechando la pandemia para hacer negocios. Es algo que, no sé, me parece altamente reprochable.
y era justamente lo que ellos prometían que no iba a ocurrir en un gobierno como este. Entonces, eso me parece que es digno de análisis y de seguir teniendo la atención, ¿no? Pero sin ser más papista que el Papa, insisto, porque estamos en un periodo especial y poner en marcha las políticas públicas puede chocar un poco con el orden administrativo, pero eso no quiere decir que haya un desorden completo como el que parece que hay al interior de... Oye, ¿y quién entra a reemplazar a Zúñiga? Alberto Duñac, que es el decano de la Universidad Finisterra de Medicina, y tiene un barniz independiente, por lo menos, no milita en ningún partido, menos cercano a RN, muy cercano a Luis Castillo, que era el anterior subsecretario, antes de Zúñiga, que se tuvo que ir por el caso Frey, no sé si lo recuerdan, porque estaba como involucrado en un aparente ocultamiento de pruebas y la ADC pidió su cabeza en su momento, o logró, digamos, que saliera del cargo. Y Duñac es un poco, entonces, según dicen, viene a aquietar estas aguas y sobre todo a recomponer la relación con los gremios, que está muy rota. De hecho, hasta ayer yo reporteaba y los gremios de salud con FUSAM, por ejemplo, están en pie de guerra, pie de paro. Puede que haya paro en los hospitales en las próximas semanas y ese va a ser otro flanco de negociación muy importante para París y para el subsecretario nuevo de redes asistenciales. Sí, el Ministerio de Salud, fíjate que ahí tú tienes otra lógica, Felipe y Marcela, de un poco lo que partimos conversando en la inercia que tienen determinados ministerios, donde las personalidades de quienes los dirigen, que pueden ser personas muy talentosas y muy probas y personas incluso bien empáticas, a poco andar, de acuerdo a cómo se manejan por la escasa autonomía que tienen y por los avatares que enfrentan, quedan tremendamente teñidas sus gestiones muy rápido. El ministro París llegó como una persona empática, pero a poquito andar empezó a generar esta suerte de fuerza que le genera el cargo por defender al antecesor a toda costa y a toda situación, y cuando se rehúsa a entregar los correos y después teniendo que finalmente ceder en eso porque la Corte Suprema mandata a entregar los correos, ya el París y la imagen del París que tenía cuando entró ya deja de ser la misma. Y empiezan montones a preguntarse por qué tiene que defender tanto que está ocultando, por qué razón a la petición formal de la justicia no se entregan estos correos cuando todos recordamos cómo entraron sin preguntar prácticamente nada a la moneda a sacar los computadores después en medio del caso Cabal, se acordarán ustedes. Sí, lo que pasa es que París, como tú bien decías, le dio un aire fresco al gobierno y limpió la imagen el rechazo que generaba Mañalich. Pero el problema es que con lo que tú has dicho del tema de los mails, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que queda es que al principio París daba esta sensación de que todas las decisiones que se tomaban eran por una prioridad sanitaria y de ninguna otra índole. Y eso se vio y se entendió así al principio. Pero después, y yo creo que París empezó a complicar con el paso a paso, y el fondeate en tu casa para el 18, y por ahí se empezó a enredar, empezaron a venir cuestionamientos un poco, pero la defensa acérrima de Mañalich y por ende de la moneda lo ha complicado y lo ha debilitado mucho, porque ya no está la claridad absoluta de que lo que hace y dice el ministro de Salud sea solo por razones sanitarias, y eso le ha jugado mucho en contra al doctor París, al que no le gustan mucho las preguntas incómodas más, porque cada vez se le está viendo más los puntos de prensa, que se enoja bastante cuando se le preguntan cosas que no le agradan.
Sí, yo insisto en el punto. Como tú llegaste, no es como tú andas en la mitad, ni menos como vas a salir. Obvio. ¿Por qué? Porque la inercia que tienen determinados ministerios y lo que fuerzan a hacer a ministros que incluso tienen montones de buenas intenciones, terminan básicamente, como dice el tango, en el mismo lodo, todos manoseados. Pero además el MinSal tiene un problema, y es que los fantasmas de las antiguas autoridades tienen una presencia muy fuerte en el MinSal. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces está la gente de Mañalich, está la gente de Santelice, está la gente de Castillo. Está toda la tropa adentro, digamos. Tienen toda la tropa adentro y unos operan unos contra otros además. Entonces se hacen zancadillas entre ellos mismos. Entonces es muy complicado ese ministerio. Ya, muchas gracias Felipe, muchas gracias Marcela, cuídense, chao, chao. Hasta luego, chao. Actualidad con ojo crítico, la información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.